Hola, bienvenido al segundo vídeo sobre el té japonés. Hoy vamos a entrar un poquito ya más en materia y te voy a contar todo sobre la producción del té japonés. En el vídeo anterior, si no lo has visto, te recomiendo que vayas a verlo para ponerte al día. Y hoy nos vamos a centrar más en los procesos que hay de elaboración del té japonés una vez que ya tenemos nuestras hojitas recogidas y las llevamos a la fábrica. Vamos a abordar todos los detalles para que veas un poco las diferencias que hay con otros tés de otras partes del mundo y que los hace tan especiales. Lo primero que hay que saber en cuanto al té japonés, hay una particularidad que muchas veces se omite y es muy importante. Tal vez si no estás muy metido en el tema técnico del mundo del té o no eres un experto o simplemente no te interesa, no te hayas parado a pensar, bueno, ¿y qué se diferencia de un té de China? Cuando los pruebas los dos a la vez hay una diferencia brutal entre unos y otros. Uno de los puntos claves es el marchitado. Habitualmente en el té verde se da un pequeño proceso de marchitado que habitualmente va desde la plantación, se recogen las hojas y prácticamente hasta la fábrica, que si no está cerca tarda bastante tiempo, las hojas del té empiezan a marchitarse. Con el marchitado se consigue que el sabor vegetal, esos aromas tan verdes que tiene el té, se vayan perdiendo un poquito y además gane el té en complejidad. Esto en Japón no pasa. La mayoría de las fábricas están prácticamente pegadas a las plantaciones y una vez que se recoge el té directamente va a la fábrica a procesarse. En ese camino no hay marchitado. Entonces uno de los puntos claves que seguramente no hayas visto o no te hayan contado, pero realmente es muy interesante porque se puede entender por qué un té de China tiene aromas más florales, más a frutos secos o más tostaditos, y luego los tés verdes japoneses son más frescos y más vegetales. Luego, una vez que tenemos nuestras hojas en la fábrica, llegan los procesos de elaboración. Para hacerlo es como cualquier otra forma de hacer el té verde, es decir, cuando tenemos nuestras hojas del té, lo primero que tenemos que hacer es evitar que se pongan marrones, que se oxiden. No es fermentación, como muchas veces he visto, muchas veces me preguntan, no, el té negro es fermentado, el té verde está sin fermentar. No, realmente es el proceso de oxidación. Yo suelo explicar esto con el ejemplo de una patata o de una manzana porque se entiende muy bien y todos lo hemos visto en primera persona. Tú cuando pelas una patata y la dejas al aire, lo que ocurre es un proceso de oxidación. La patata empieza a ponerse negra hasta que la ves completamente marrón y ya no la quieres comer, o si la cortas te va a pasar exactamente igual. Todo lo que esté en contacto con la superficie todo lo que esté en contacto con el aire va a oxidar. Al té le pasa lo mismo. ¿Cómo evitamos que una patata se ponga marrón? Muy sencillo, cocinándola, sometiéndola a calor. Más o menos cuando pasa de los 70 grados, la enzima responsable de la oxidación se desactiva y el té o la patata o cualquier otro producto deja de oxidarse. Esto es lo que pasa con el té. Nosotros nuestras hojitas, si las dejásemos sin darle este golpe de calor, lo que tendríamos sería una oxidación que acabaría siendo un té oolong o un té negro. Para mantenerlo como té verde, lo pasamos por calor. Habitualmente en el mundo hay varias técnicas. En woks se puede hacer perfectamente, en hornos de calor, lo que se conoce como calor seco. Un wok y un horno es un horno de calor, es un método de calor seco. Y luego tenemos el que se emplea en Japón, que es la fijación. A este proceso se le conoce como fijación mediante vapor. Esto hay veces que yo he escuchado que esto es una invención de Japón. Realmente no es invención de Japón. Lo único que Japón lo ha llevado a la máxima expresión en todos sus tés y es la técnica más empleada en todo el país. Pero realmente esto se viene empleando desde hace milenios en toda China, en Yunnan, en la zona del sur de China. Ya se hacía este proceso de vaporizar las hojas para que no se oxidasen. Esto es algo que está ligado a la naturaleza humana, es decir, cocinar una hoja para evitar que se ponga mala. Entonces en Japón vamos a tener esta técnica extendida por todo el país y simplemente es coger nuestras hojas del té, ponerlas sobre lo voy a contar así de una forma básica, pero luego esto es una industria donde hay maquinaria que se encarga de este proceso. Pero imagínate que tienes una olla, está echando vapor, como cuando cueces las verduras al vapor, pones tus hojitas encima, el vapor hace que las hojas suban de 70 grados centígrados y se mantienen verdes. Así de simple y así de sencillo. Una vez tenemos nuestras hojitas que las hemos pasado por el proceso de vaporización o fijación, lo que vamos a hacer es enrularlas. El proceso de enrulado sirve para romper las paredes de las células y así puedas extraer el sabor cuando tú las pones en tu taza. Si no, tendríamos una infusión muy suave, muy sutil, que apenas tendría cuerpo, tendría consistencia como estamos acostumbrados en el té japonés. Este proceso de enrulado
se suele dar de una forma aplanada. Hoy en día es maquinaria, máquinas que imitan a la mano humana, es decir, son máquinas ortodoxas, completamente extendidas y normales. Los tés que se hacen a mano en Japón son prácticamente intocables, o sea, valen una auténtica fortuna. La inmensa mayoría de lo que llega aquí suelen ser pasados por máquinas, no tiene nada de malo, son máquinas muy desarrolladas, muy tecnológicas para que este proceso lo hagan de una forma íntegra, pulcra y mantengan nuestra hojita con su estructura. Una vez que lo hemos enrulado, ya tienen esa formita de aguja clásica que vemos en muchos tés japoneses, y lo pasaríamos al siguiente paso, que es el secado. El secado simplemente sirve para quitar todo el agua de la hoja del té y que no se pudra. Se deja a un nivel aproximadamente del 2%. La fijación, es decir, el proceso de vaporizar las hojas del té en Japón, es muy importante, es muy especial. Según cómo se haga, vamos a obtener un resultado o vamos a obtener algo completamente diferente. Normalmente se denomina a estas técnicas de dos formas diferentes: asamushi y fukamushi. Asamushi es un vaporizado muy suave y fukamushi es un vaporizado más profundo. Es decir, la traducción es vaporizado ligero y vaporizado profundo, se podría decir, por así decirlo. ¿Esto qué nos da como resultado? Pues bueno, cuando tenemos un vaporizado ligero, lo que vamos a obtener es una estructura de hoja mucho más íntegra, más entera, un color verde más clarito y un sabor más tenue y más ligero. Ligero dentro de lo que es un té japonés. Nada de vamos a encontrarnos un té blanco similares. Y luego, por otro lado, tenemos fukamushi, que lo que nos va a dar como resultado es un té más intenso, con más sabor, con más cuerpo, con más color, más umami, más todo en todos los sentidos, a contra de que las hojas van a estar más rotas. Este proceso, cuando ocurre, las hojas acaban como más rotas. Es muy complicado encontrar tés fukamushi con las hojas enteras. No confundáis esto con un té maltratado. Hay tés que son asamushi y están hechos polvo literalmente porque no se ha mantenido nada de la hoja. Y hay tés fukamushi que están muy bien trabajados porque se han mimado al detalle. Hay un factor muy importante que igual yo no lo he aprendido, o sea, lo he aprendido a hacer relativamente poco, y es que yo antes pensaba que para hacer un asamushi simplemente se vaporizaba poco el té, y cuando queríamos un fukamushi, un té con una vaporización profunda, lo que hacíamos era aumentar el tiempo encima del vapor. Estamos hablando de que estos tiempos van entre 15, 20, 30 segundos, depende del productor, tendrá su experiencia y sabe cómo hacerlo. Pero nada más lejos de la realidad. Esto no va en función del tiempo de vaporizado, es decir, si nosotros pasamos las hojas 30 segundos, en función del tipo de hoja que pongamos encima de ese vapor, podemos obtener un asamushi o un fukamushi. No va en función del tiempo, sino del tipo de hoja, cómo permita de pasar el vapor y cómo mantenga nuestra hojita. Así que esto es importante, es un término que yo no lo he visto en prácticamente ningún sitio y quería compartirlo porque me parece muy interesante. Yo he estado equivocado mucho tiempo pensaba que era así por simple lógica. Dices, bueno, está más tiempo el té sobre el vapor, fukamushi, está menos tiempo, asamushi. Pero nada que ver, lo que hace realmente un té asamushi o fukamushi es la estructura de la hoja, de cuán permeable sea ese vapor y cómo penetra el vapor dentro de las hojas. Como te decía, en el mismo tiempo de vaporizado, la misma temperatura, exactamente todo igual, diferentes hojas, una puede ser fukamushi y otra puede ser asamushi. Y hay un término intermedio que, bueno, está ahí en tierra de nadie, que también suele ser bastante interesante, pero bueno, realmente vamos a encontrarnos esas dos variables dentro del vaporizado, de la fijación del té. Bueno, ya que tenemos nuestras hojas, las hemos recogido, las hemos fijado, las hemos enrulado, las hemos secado, ya están listas para su consumo, hacer un pequeño apunte sobre la forma del enrulado o la forma que tienen las hojas de té una vez que se han procesado, es decir, antes del secado. Hay varias formas en Japón, en el mundo hay principalmente 4, aunque bueno, vais a encontrar flores, formas de rosas, etc. Pero bueno, principalmente vais a encontrar 4 formas. En Japón se suelen dar 3. La primera
esta que tiene formas de aguja, que es la más típica y la más clásica, se la conoce como hoja estilo sencha. Esto es confuso, ¿vale? Yo al principio me chocó cuando lo estaba aprendiendo y estaba estudiándolo con un amigo japonés y me decía, no, una cosa es el té sencha, el té cocido, el té básico de Japón, y otra cosa es la hoja estilo sencha, que luego entiendes por qué los tés de China, aunque estén fijados en un wok, también se les llama sencha en esta clase, es por el tipo de hoja. La hoja estilo sencha es la clásica que encontramos. Nos encontramos también Tamario Kucha, que esto es otra forma que es un poquito como más enrulada de la hoja del té y es diferente a la hoja estilo sencha, es completamente, cuando lo ves choca porque es otro tipo de té japonés, incluso si no lo conoces mucho puedes dudar de si es de Japón o si es de Corea, de China, de alguna otra parte del mundo. Y por último, hay una forma que realmente no es un enrulado, en el vídeo anterior lo nombré por encima, que es la hoja de tencha. Tencha es el té que se utiliza para hacer el matcha y en este caso la hoja no se enrula de ninguna forma, no se le da ninguna de las formas que conocemos en el mundo del té, sino que simplemente se le despojan de los tallos, de los nervios, de los peciolos y se mantiene en esa forma natural hasta que es molida. Son las tres formas principales que nos vamos a encontrar de té japonés. Hay alguna forma más o alguna variante más, pero digamos que no vais a tener muchas ocasiones, no te vas a encontrar en situaciones ni siquiera de poder adquirir otras cosas más extrañas a estas tres que te estoy nombrando. Incluso tencha ya es bastante complejo y muy difícil de encontrar en el mercado occidental. Así que creo que por hoy es suficiente. Tienes contenido y tienes material para poder ir asimilando todo esto. Yo te recomiendo que hasta este paso eches un vistazo a nuestra web, a la sección de los tés japoneses, para que con el primer vídeo y el segundo vídeo te des una vuelta, no con la finalidad de comprar, sino con la finalidad didáctica de ver estos tés, porque tenemos muchos de ellos. Vais a ver ya estos términos de fukamushi, asamushi, tencha, los tés kabuse, etc. Ya tienes un pequeño conocimiento de todo esto y solo te quedaría ya entrar a las variedades, que será lo que vamos a ver en el próximo vídeo. Así que, como siempre, te recomiendo que estés suscrito al canal para que en cuanto lo publique vayas a verlo y demos la forma final a este vídeo que creo que va a ser bastante interesante en cuanto a toda la temática del té japonés. Normalmente lo suelo hacer en uno, pero me parecía demasiado largo y demasiado complejo para abarcarlo en 3/4 de hora, que luego si tienes que volver atrás o quieres ver algún concepto te vas a volver loco en los tiempos. Así que mejor hacerlo así, poco a poco. Dudas, consultas, sugerencias, cualquier cosa que se te ocurra, estoy abierto a todo. Me encanta leeros y contestaros siempre que puedo, así que es un placer enorme el estar aquí contándote todo lo que voy aprendiendo. Te espero en el siguiente vídeo, así que nos vemos prontito. Adiós.